Bien, pues entre los muchos pendientes que tiene México que atender está precisamente el del campo mexicano, el sector primario de la economía, un sector fundamental en nuestra historia y en nuestro presente y futuro. ¿Cuál es la propuesta del actual gobierno federal? ¿Cuáles son las bondades de esa propuesta y cuáles son los riesgos que tiene esa propuesta? Aquí, a fondo. No se vaya. A fondo, con Eduardo Torreblanca Jax. ¿Cómo vamos a desarrollar el programa? En el primer bloque lo que vamos a ver es las dos realidades del campo mexicano. Como habíamos dicho, finalmente existen esas dos realidades que coexisten, que sobreviven en el país. Cómo superar o cómo recuperar la capacidad de producción en el sector primero de la economía es un asunto fundamental, sobre todo para tener la autosuficiencia alimentaria o acercarnos a ella. La nueva ley agraria resuelve los problemas del campo o los pudiera agravar, cuáles son las bondades o en su caso los riesgos. Y por último, por supuesto, las conclusiones, y agradezco de manera muy especial a quienes han tenido la gentileza. Muchas gracias. Gracias, maestra. Muy amable. Vámonos hablando de tú, porque están más chavos que yo. Gracias, te agradezco mucho. Gracias. Gracias, no te pares, por favor. Muchas gracias. Gracias por haber darnos la gentileza de compartir su conocimiento y su experiencia en un asunto que resulta fundamental. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Gracias. Gracias a ti. Perdón, a ti, Eduardo, perdón. Maestra Lorena Becerra Becerril, especialista en materia agraria, directora jurídica de Andrade Becerra. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias al licenciado Max Agustín Correa Hernández, diputado local del Estado de México y coordinador nacional de la Central Campesina Cardenista. Muchas gracias. Gracias a ti. Muy importante será escuchar sus puntos de vista. Gracias a Juan Carlos Ruiz Espíndola, profesor de la asignatura de Derecho Agrario en la Facultad de Derecho, invitado permanente del Seminario de Derecho Agrario del Instituto de Investigaciones Jurídicas, también de la UNAM. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias. Gracias. Y gracias al maestro Benjamín García Lara, visitador especial del Procurador Agrario en Procuraduría Agraria, socio fundador y director general de Garca, Fiat, Abogados y Contadores. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Bueno, decíamos, para abrir boca, ¿qué tan delicada es la situación en el campo mexicano? Eduardo, pues es delicada, nada más te traigo unos datos, atendiendo a que el 51.4% del territorio del país es propiedad social. Nosotros en México tenemos una superficie de 196.4 millones de hectáreas. De esas, 99.7 son propiedad social. Y fíjate que hoy 2019, tenemos 29.760 ejidos y 2.394 comunidades. Eso nos arroja 5.5 millones de sujetos agrarios. Ajá. Entonces, imagínate si no va a ser importante poner atención en todo lo que significa procuración y administración de justicia en el campo mexicano, para darle certeza jurídica a las inversiones, a los propios ejidatarios, comuneros, avecindados y posesionarios, y a la seguridad alimentaria. 5.5 millones de campesinos son los que nos alimentan a todos los demás. Es una pesada carga para 5 Muy millones. pesada carga, y el 82.6% de la superficie de propiedad social es comunidad. Las comunidades son de orígenes las nativas de nuestro país. A los ejidos les dotaron, los ejidos se hicieron, los comuneros nacieron en México, son los originales de nuestro país. Entonces es un tema que realmente ya preocupa y hay que ocuparse de tomar en consideración que todo el marco legal agrario debe de adecuarse a la realidad jurídica y política de nuestro país, económica también, por supuesto. ¿Desatendimos mucho el campo? Se desatendió en los últimos 30 años. Bueno, vamos a hablar por etapas. Creo que después de la reforma constitucional de 1992, promovida por Carlos Salinas, para alinear las cosas en base a los preceptos del Tratado de Libre Comercio, se cancela el derecho de los pueblos campesinos e indígenas a que el Estado mexicano los dote de tierras. Y se crean nuevas instituciones en materia agraria.
Ahora que estamos en esto que se denomina la cuarta transformación, desde el punto de vista de las organizaciones campesinas decimos, es el tiempo, ¿verdad?, de restituirle derechos que le canceló el proyecto neoliberal a los pueblos campesinos e indígenas de nuestro país, porque se repartió, como bien lo decía la maestra, la mitad del territorio nacional en ejidos y comunidades, pero la otra mitad prácticamente quedó intacta con muchos expedientes, más de 20,000 expedientes agrarios que afectaban esa superficie, ¿verdad?, y que quedaron en estado de resolución y se mandaron al archivo o a los tribunales agrarios. Y algunos de esos expedientes el Tribunal Superior Agrario los ha venido atendiendo y resolviendo, y todos los que tienen que ver con pueblos originarios, con comunidades indígenas, se mandaron a los tribunales unitarios. Algunos ya se atendieron y resolvieron y otros no. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Es necesario en la cuarta transformación restituir esos derechos que se cancelaron con el neoliberalismo, y entonces nosotros estamos planteando una reforma al artículo 27 constitucional para restituirle esos derechos a los pueblos, ¿verdad?, y también crear nuevas instituciones, porque estas ya se nos gastaron, los tribunales agrarios, la Procuraduría Agraria, la reforma agraria como institución, pues en los hechos está desaparecida, transformada en la ahora SEDATU, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, pero con un enfoque en sus políticas y en su presupuesto más al desarrollo urbano. Maestro, ¿se antoja fácil, necesaria la tarea que acaba de mencionar? Yo veo dos perspectivas importantes y muy interesantes en el tema, ¿no? La primera, veo un tema presupuestal, que evidentemente que cada año se pone más grave para el tema agrario, y no solamente de cuestión de instituciones, sino apoyos inclusive que van para el campo, entonces eso lo agrava todavía más. Y también veo una cuestión estructural que va de la mano con el tema presupuestal, por supuesto. ¿Esto qué quiere decir? Que justamente como comentaba hace un momento, las instituciones están desgastadas, pero además del desgaste natural, normal de su proceder, de la forma en que se van desarrollando, hay un desgaste ahorita en las estructuras en cuanto al tema de plazas operativas, lo cual va generando un desgaste todavía mayor al tema de las instituciones. Y también vemos un tema de certeza y seguridad jurídica en el tema, ¿no? Estamos hablando de una reforma que tiene poco más de 25 años, que fue la del 92 a la que se hacía referencia, y que, bueno, que en este momento se antoja que se necesita un cambio nuevamente, una reforma de fondo, ¿no? ¿Así la vemos? Así la vemos, ya era impostergable, en efecto, después de aquella gran reforma constitucional y legal de 1992, incluso pasados algunos años, 3 o 4 años, pues se observó que se requería dar esto que comenta mi amigo Benjamín, la certeza y seguridad jurídica, ¿no?, para el campesino. ¿Y cómo? Pues era a partir de la creación de un código federal de procedimientos agrarios, que ahora también está, además de las 2 iniciativas que presentan los señores senadores, está también esta iniciativa, afortunadamente, para la creación de un nuevo código. Preguntaría quizá parte del público que nos escucha, bueno, ¿y no se van a enojar los socios comerciales? Seguramente. Es un cambio mayor, no es un cambio pequeño. Bueno, yo, Eduardo, quisiera hacer una aclaración. Hay hoy en el Senado 2 iniciativas de reforma a la ley agraria, presentada por 2 senadores zacatecanos, por Ricardo Monreal y por José Narro, que desde nuestro punto de vista, como organización y en lo personal, significa profundizar más en la ruta de la privatización de los ejidos y las comunidades. ¿Es un esquema neoliberal? Es profundizar el proyecto neoliberal en materia agraria. Por eso nosotros decimos, no necesitamos una nueva ley, necesitamos restituirle a los pueblos campesinos e indígenas el derecho a la tierra. ¿Por qué hay latifundismos en México? ¿Hay latifundios en México? Sí los hay. Sí hay grandes concentraciones de tierra
en pocas manos, sobre todo de políticos que utilizaron tráfico de influencias. O empresarios y políticos al mismo tiempo. Empresarios y políticos, o políticos que se convirtieron en empresarios. Y de esas superficies hay mucha en Tamaulipas, ¿verdad? En Veracruz, desde luego también se ha hecho un abuso de los terrenos nacionales de nuestro país. Y sobre este tema de la certeza de la tenencia de la tierra, yo te diría, la mayor certeza y definición de la propiedad es de la ejidal, a raíz del procede, donde el Banco Mundial invirtió mucho dinero. Entonces, cada ejidatario sabe perfectamente bien cuál es su parcela, cuánto mide su ejido, pero si tú te vas a comprar un predio rústico de propiedad privada, lo más seguro es que esté irregular, ¿sí? Sí. Que te dice que tiene 100 hectáreas el papel, pero en la realidad tiene 300 o 400 hectáreas, ¿verdad? Porque con ese derecho que tenían los pueblos a afectar los latifundios, ¿verdad?, muchos propietarios escondían su propiedad en el papel. Entonces los registros públicos de la propiedad pues no están reflejando la realidad. Lorena López, ¿coincides? El enojo, quiero recapitular en lo que dices, no se podrán enojar. Te voy a decir algo, no porque deberían, esto les va a traer certeza jurídica en su inversión. Es un ganar-ganar el hecho de regularizar todo y ya saber quién tiene qué superficie tienen y para qué. Lo que sí es bien importante es incluir en todos esos megaproyectos que están llevando a cabo, que quieren llevar a cabo las personas extranjeras por lo regular, que incluyan a las personas, a los campesinos, no que vengan y te compren tu tierra para yo hacer algo. No, espérate, te voy a integrar al proceso productivo, ese megaproyecto, es el deber ser, ¿no? Te ríes porque dices, suena bien bonito. Ojalá. Ojalá, pero no se deberían de enojar porque también es una certeza jurídica, es lo que dice el diputado. El problema está en que ya pusieron un hotel. Trabajé 20 años en los tribunales agrarios. De repente en el hotel resulta de que alguien viene y te toca la puerta y te demanda y ¿qué crees que te dice? Oye, voy a demandar la restitución porque ese terreno es propiedad de un ejido o de una comunidad. Y los de los hoteles así, pero por Dios, ¿qué es lo que está pasando? Tienes que asesorarte de un abogado especialista en la materia para que te diga cuál es la naturaleza jurídica del terreno donde quieres invertir para que te avientes, no como el Borras, porque no te lo van a endosar como una factura de carro. Si lo hubieran hecho así como tú bien lo señalas y coincido, la primera vez que intentó hacerse un aeropuerto en Texcoco hubieran triunfado. Claro. Si hubieran incorporado esas comunidades a ser socios Así del es. proyecto, nadie hubiera chistado. Claro. Pero les quisieron despojar de imponer. sus... Que eso es lo que pasa en los megaproyectos que no son previa consulta libre e informada. Tú eres abogada. ¿Se puede obligar al comprador a incorporar a las comunidades originarias? Como o obligación, no. ¿Recomendación? Recomendación sí, hay muchos proyectos. Con algunos beneficios. Por supuesto, Eduardo, decía un ganar-ganar. Sobre ese tema que dices, Es un nosotros ganar-ganar. en el proyecto de reforma constitucional hablamos de una figura que es la expropiación sustentable, porque de esa manera el dueño de la tierra, el sujeto agrario, el núcleo agrario, puede incorporarse al proyecto como una posibilidad que ya la abrió la famosa reforma energética en las servidumbres de paso y en lo que se extrae en la ley de hidrocarburos. En teoría. Hay un porcentaje de las utilidades Que debe de ir que para pueden el ir núcleo al agrario. núcleo agrario, si se trata de un ejido o una comunidad. Te pongo el caso del Arco Norte, ¿verdad? El señor, el más rico de México y del mundo, ¿verdad?, tiene la concesión y él ya cobra, si no le pagas el peaje, pero no le han indemnizado a los ejidos, ¿verdad? No se ha expropiado a esos ejidos para construir el Arco Norte. Ya está. Pero ya está, el privado ya está cobrando. Y el ejidatario no puede pasar de este lado de su parcela al otro lado de la parcela. Esa es una parte muy importante. No más rápido porque antes tenía una cosa. Dime, por favor. En materia de expropiación, por supuesto, hay que determinar un bien superior que va a beneficiar a más mexicanas y mexicanos. Y después de esa expropiación, ya que se haya explorado todo ello, indemnizar a quienes pues han tenido que prescindir probablemente de su parcela. Y si no lo hacen,
entonces están también los mecanismos, ¿no?, para que incluso se haga responsable el Estado. Pregunto, y me gustaría que el maestro Benjamín me contestara después de una pausa, es esta irregularidad, esta forma de haber dejado pendientes en la cuestión de propiedad de la tierra y de los despojos que han sido sujetos los pueblos originarios, ¿tiene algo que ver el hecho de que hoy vivamos con dos campos? Un campo productivo, pujante, tecnologizado, claro, que exporta, que va para adelante, que está del centro hacia arriba y que está todavía en niveles de subsistencia absoluta que no le da ni siquiera para mantener a la familia, alimentar a la familia. Después de una pausa seguiremos con este tema. Benjamín, esa sería la razón por la que tenemos hoy dos campos en México. Yo quería comentar que sí discrepo un poco del tema de la necesidad de la reforma. Es necesaria, o sea, totalmente desde un punto de vista crítico, jurídico, legal, como abogado agrario, insisto en que se ha dejado de lado los momentos especiales en los que vive el campo en este momento. ¿Y a qué me refiero? Habían momentos y etapas en que el campo se iba desarrollando y que era necesario el tema del reparto en su momento, el tema de la regularización en su momento con la reforma del 92, y hoy estamos en una etapa diferente en el campo y que forzosamente requiere también estar de alguna manera cobijada por una norma que le permita esta expansión de la que estamos hablando. Justamente, tal vez no hablar de un neoliberalismo desmedido, pero sí que le permita tener certeza jurídica en las inversiones que el campo requiere y que de la forma en que lo está haciendo. Evidentemente, las lagunas, los espacios que han habido en la legislación agraria nos dan estas dos realidades tan grandes, donde a lo mejor inversionistas muy fuertes económicos se han apropiado de grandes superficies y que han hecho inversiones grandes, y es el campo que vemos que está realmente exportando, ¿no? Pero hay superficies que están olvidadas totalmente. ¿Pero sigue ¿no? siendo nacionales? Sí, hasta este momento sí. O sea, eso es lo importante, que cuando hablamos nosotros de superficie, que hablamos de superficie social y que siguen son siendo de comunidades mexicanos. Siguen siendo, forzosamente tiene que ser en una parte, por las leyes nacionales, evidentemente tiene que tener inversión mexicana. Pero sabemos nosotros y todos conocemos que las inversiones vienen de fuera, ¿no? En su mayor proporción. Te querías hacer una anotación que me parece pertinente. Una anotación en materia de que se ha comentado aquí de que hay figuras ya muy desgastadas en el tema agrario. En efecto, hay algunas. Sin embargo, hay otras que debemos reforzar ese régimen, como es la institución del ejido y la institución de la comunidad, ¿no? Porque pasan a ser no solamente organizaciones del pueblo de México, son verdaderas instituciones y a las cuales hay que dar esa dimensión. Lo que ustedes están planteando, a ojo de una persona que tiene un contacto marginal con el tema, es una revolución en el campo. Pues estamos en la cuarta transformación, entonces amerita. El riesgo es que decir, ven, ¿lo vas a terminar o nomás le vas a dar vuelta a la melcocha y va a salir algo peor? Es que hasta ahorita, si comienzas, tendrás que terminarlo. Hasta ahorita nos ha salido peor. Digo, sí. La tercera transformación de la vida pública, como dice el presidente, se basó fundamentalmente en la lucha agraria, ¿sí? Y costó 1 millón de muertos. En 30 años y en los 2 sexenios de Calderón y Peña Nieto, ¿cuántos mexicanos muertos llevamos? Bueno. ¿Verdad? Más de 250,000 más los desaparecidos. O sea, estamos viviendo un fracaso de ese modelo, ¿sí? Y los que están muriendo son jóvenes de ejidos y comunidades donde se mezcló una situación. Por un lado, la facilidad para despojar de agua y de tierra a los campesinos, pero por otro lado, retirándole cualquier posibilidad de apoyo para el desarrollo productivo. Entonces, le quitas el acceso al crédito Ban Rural. Antes de que lo desaparecieran, habilitaba con crédito 10 millones de hectáreas de ejidatarios. Hoy la financiera rural no le da crédito a más de 350,000 hectáreas. Bueno, ese es el pequeño gran detalle. Entonces, yo no ¿qué hacen esos campesinos? El otro fenómeno que tenemos es el cambio generacional. La mayor parte de los dueños de la tierra, ¿verdad?, son personas de la tercera edad. Entonces,
también involucra un cambio generacional. Y por Pero eso los hijos no quieren, ¿eh? O ya ni siquiera están en O por México. necesidad se no fueron. necesariamente. Sí, claro. Claro, porque lo que señala el diputado es bien interesante, porque yo siempre he sostenido que los movimientos sociales de México, ¿dónde se han iniciado? En el campo. Por supuesto. Entonces ya este campo desgastado, viejo, sin personas jóvenes que tuvieron que emigrar, porque al no ver posibilidad de empleo, ¿qué es lo que hicieron? También se fueron a la delincuencia. No hemos hablado, perdón, de las tierras que han cooptado la delincuencia. Y que defienden ahora. Que defienden ahora como suyas, por supuesto. Los empleados que antes fueron propietarios de esas tierras, ahora son empleados de esa situación de las fracciones criminales, que de alguna manera el desplazamiento interno forzado también de los ejidos y de las comunidades que se quedan en manos de la delincuencia. Es importante precisar que lo que yo siempre hago en estos espacios, y te agradezco que nos hayas invitado en lo personal, es un llamado al legislativo para que ahora sí, por favor, lo metan en la agenda, para discutir. Y además es una discusión que requiere, tú lo señalaste, que se metan los inversionistas a alzar la mano y digan, oiga, a mí también me afectan, los académicos, los abogados litigantes, los investigadores, los líderes sociales, los investigadores. Es inteligencia que tenemos en el campo, multidisciplinaria. No se trata de que el legislador bien bonito legisle y la bronca es materializa esto y que al rato te estén metiendo controversias constitucionales, acciones, juicios de amparo. ¿Por qué? Porque la reforma de origen viene viciada, porque no les preguntaste a todos los actores que podían tener incidencia en esos cambios. Tú lo ves así, yo lo veo así, la verdad es que es una tarea no de 6 años. No, pero por supuesto que no. Además, bueno, yo desde la perspectiva, por supuesto, académica y de investigación, por supuesto que es necesario. Hay que beneficiar al campesino. Mientras lo beneficiamos a todo el pueblo de México, ¿no? Dándole las herramientas necesarias en el ámbito jurídico, darles la certeza para que se pongan a producir, ¿no? Y este enfoque con las iniciativas ya se da de carácter social, ya separándolo un poco del ámbito civil, que es de estricto derecho, como dicen los abogados, y entonces convertirlo, ¿no?, en un apartado de carácter social. Vamos, de esto depende también seguridad alimentaria, solidaridad alimentaria, tan importantes, y que seguridad alimentaria no solamente quiere decir que nos podamos llevar algo a la boca, sino que eso que consuma cada mexicano y mexicana sea nutritivo, ¿no? Bueno, que es lo que sí. Qué bueno que lo mencionas, porque el asunto, pasamos de la parte conceptual de lo que significa el campo, la unidad de producción, la organización cívica, digamos, de ciudadanos que trabajan en el campo, y vamos a la parte que tú mencionas, la producción. Está quebrado también el campo mexicano, con un campo pujante, con tecnología y con buena capacidad de producción, y el otro quebrado por un modelo tecnológico que nos impusieron, que aceptamos adoptar y que ha dejado infértil a la tierra, o sea, que ha dejado en menor capacidad de producción a la tierra mexicana. No sé si estén de acuerdo. Pues es que éramos un pueblo que realmente se caracterizaba por la producción de maíz. El problema está en que también se desgastó la tierra, se acabó esa producción de maíz, y ahora, como tú lo señalas, el 60% de cada tortilla viene de otro lado el maíz. ¿Cómo incentivamos a los productores, Benjamín? Que eso siempre lo hemos discutido en todos lados, ¿no? Claro. ¿Cómo incentivar que regresen al maíz? Bueno, hay que decirlo que a pesar del neoliberalismo, la superficie de maíz en el país no se ha perdido, o sea, se ha mantenido. Los campesinos han mantenido la producción. La productividad en muchos lugares la han incrementado. En Sinaloa, fundamentalmente, en Guanajuato, en Jalisco, ¿verdad? Pero se abandonó en estos 30 años al centro y sur-sureste del país, donde se concentra el minifundio, ¿verdad? Y donde no se hicieron obras de irrigación. Las grandes obras de irrigación, los distritos de riego altamente productivos están en el noroeste, en Sonora, en Sinaloa, en el Valle de Mexicali, en Tamaulipas, y hacia allá se fue el presupuesto. El 70% del subsidio cada año que se destinaba al campo se dirigía a esos estados del noroeste y del norte del país, ¿sí?
y el 30% del subsidio de cada año se destinaba al centro y sureste del país. Entonces había una situación desproporcionada. Menor número de productores en el norte, mayor número de productores en el sur. Sí. ¿Verdad? Acaba siendo un problema de productividad. Eso obviamente generó ese problema, pero a pesar de ello, tú puedes decir, bueno, pon a competir a un agricultor de estos del norte en las mismas condiciones con uno del sur y le dices cuál es más competitivo. No, pues no le entra. No, pues no hay forma. No le entra, No sabe cómo tiene. hacerlo. Entonces, nuestros campesinos e indígenas son altamente productivos y altamente competitivos. Tan es así que migran de Guerrero, de Oaxaca y se van al Valle de San Quintín a alquilarse, ¿verdad? Claro. Y convierten a ese valle en el principal exportador de berries hacia Estados Unidos y hacia Asia, ¿verdad? Ahora, ¿quiénes son los que invierten? Efectivamente, capital extranjero, norteamericano. ¿En qué invierten? En ejidos completos que los rentan. Es decir, el capital no necesita comprar la tierra, simplemente la renta y el agua también. Y ahí hay que meterle el otro fenómeno de la corrupción. Autoridades que no regulan estos fenómenos, ¿verdad? Y una ley muy laxa en ese sentido. Y ahora, bueno, creo que las iniciativas lo recogen en parte. Hay que mejorar este aspecto porque las cosas parece que se complican, porque también hay que producir, sí, pero con sustentabilidad, ¿no? También con respeto al medio ambiente, lo cual, pues, en eso pues no hay que perder de vista estos aspectos tan importantes, ¿no? Para dárselos a conocer a los campesinos, a los productores del campo en México, sobre todo porque, pues, hay que atender normas que ya existen y que hay que perfeccionar. Me refiero a las normas oficiales mexicanas. Hay que producir conforme a estas y no hay que deslindarse de las mismas para que produzcamos en las mejores condiciones. Conocedor del asunto PYME, en donde he encontrado muchos motivos para sentirme orgulloso en este país, hay una cantidad importante de proyectos productivos de pequeña escala que le han apostado a la restitución de la capacidad productiva de la tierra con productos que calificarían como orgánicos, o sea, que serían muy benéficos para la vida bacteriana de la tierra. Yo digo, ¿no estarán invirtiendo en una ilusión que finalmente no va a ser soportada por el gobierno federal? De alguna manera incentivar que los campesinos, sobre todo de la parte sureste del país, apoyen con ese tipo de productos a la restitución de la capacidad productiva de la tierra. De hecho, en el proyecto de egresos de la Federación, que está en discusión precisamente en la Cámara de Diputados y que tiene hasta el 15 de noviembre para resolverlo conducente, se establece eso que señalas, en el sentido de que en el 2018 el 71.5% de personas morales titulares de propiedad social que presentaron declaración anual tienen ingresos de hasta 5 millones de pesos. No es que le estén apostando, o sea, ellos le apuestan a lo seguro porque saben que esos proyectos de producción les van a dar algún beneficio económico, ayudando también al poblado en el que lo desarrollen. O sea, está finalmente ya, sin embargo, lo que no me gustó es que en el presupuesto de egresos de la Federación dice que el impacto recaudatorio en México en ese sector es poco significativo. Claro. Perdón, pero aquí creo que deberíamos de analizarlo desde varias perspectivas. Aquí estamos viendo una parte técnica del tema productivo, pero evidentemente tiene que estar acompañado de una política pública, que es lo que comentábamos incluso tras cortinas, ¿no? Decíamos, bueno, el gran problema que tenemos es que no se ha convertido en una política pública los elementos que le puedan dar sustentabilidad al campo, pero además también competitividad. Entonces, al no ser política pública, cada cambio de administración sufrimos el borrón y cuenta nueva y empezar de cero prácticamente en todos esos proyectos productivos. Veíamos hacia atrás infraestructura y lo platicábamos también en la época de Calderón. En su momento hubo un programa en Procuraduría Agraria, cuando tuvimos la oportunidad de colaborar ahí, que se llamaba Fondo de Inversión Pública y Privada en los Núcleos Agrarios y que se buscaba justamente lo que se decía, ¿no? El FIP justamente, era el productor asociarse con el ejidatario, con el sujeto agrario, con el comunero y de alguna forma hacer producir esa superficie en conjunto. ¿Hubo avances? Y bueno, habían inversiones de millones de dólares. El tema aquí es que únicamente se quedó en un programa institucional que no llegó a una política pública.
Al no llegar a la política pública, en el momento en que cambia la administración en Peña Nieto, se borra prácticamente ese programa. Y que justamente cuando hablamos de las reformas, de lo que estamos diciendo, hablamos de un tecnicismo necesario para hacer producir a la superficie, pero también hablamos de cuestiones jurídicas que son importantes, que le tienen que dar estructura al campo, que además de hacerlo estructura, tienen que darle camino, ¿no? Justamente en ese sentido. Vamos a seguir con este tema en el siguiente segmento, porque esta administración federal también tiene lo suyo, ese de borrón y cuenta nueva también ha aplicado algunos borrones y cuentas nuevas que nos van a salir costosísimos. Ya si vemos el asunto, los resultados en el mediano y largo plazo, vamos a arrepentirnos de haber jugado el extremo de la austeridad, que acabó llevándose parte no solamente del músculo, sino del hueso, la estructura mexicana. Pero bueno, ese es otro asunto. Regresamos. Estamos platicando con el licenciado Max Agustín Correa Hernández, con Juan Carlos Ruiz Espíndola, con el maestro Benjamín García Lara y con la maestra Lorena Becerra Becerril. Bueno, el asunto es mucho más complicado que el cambiar los agroquímicos por los... sí, es que bueno, pues lo que ustedes me están planteando es una revolución que se me antoja, si no hay continuidad, muy peligroso incluso iniciarlo. Sí, o sea, lo tenemos que hacer, pero con el compromiso de que lo terminemos. Pero sí hay que ponerle el adjetivo intelectual, que eso es muy importante, ¿no? O sea, revolución intelectual del tema. Sí. Porque creo que si hablamos de revolución, estamos hablando de romper estructuras a base de violencia, fuerza tal vez, ¿no? Que evidentemente ya en México estamos cansados todos de eso, ¿no? Entonces, esa parte, yo creo que deberíamos hablar de esta revolución, totalmente de acuerdo, en un tema intelectual que nos permita que el campo pase al siguiente nivel, este campo mexicano que pase al siguiente nivel, ¿no? Fíjate que ahí sobre eso que dices, creo que es una revolución del reconocimiento, ¿verdad? Claro. Al conocimiento ancestral de nuestros pueblos y comunidades indígenas, porque ahí hay conocimiento. Toda esta convivencia con la madre tierra, con la naturaleza, con sustentabilidad, con inteligencia, con visión, pues la ubicas en el maíz. O sea, los maíces nativos de nuestro pueblo mexicano y sus prácticas agrícolas, ¿verdad? No, son de una riqueza profunda, que precisamente es parte de lo que también está en la negociación, por ejemplo, con el Tratado de Libre Comercio del TPP, ¿verdad? Donde las grandes corporaciones pretenden patentar los conocimientos ancestrales y a veces hasta las semillas, ¿verdad? Por eso se acaba de aprobar también una iniciativa para la protección de los maíces nativos de México, porque ahí hay una respuesta en todas esas semillas que a lo largo de miles de años se han cultivado hasta el momento. Está el recordatorio de cómo resistes a la helada, a la sequía, ¿sí? Hay todo un código genético en esos maíces que te permiten enfrentar el cambio climático. Permítame, diputado, hacer pretendidamente un enriquecimiento de lo que tú acabas de decir. Fíjate que yo estuve como conocedor del asunto de las pymes muy de cerca de un proyecto que derivó en el nacimiento de un maíz desarrollado en el mundo, en donde la parte mexicana fue fundamental. No me acuerdo ahorita la investigadora de la UNAM, que fue la que finalmente dio con la versión final del maíz QPM, que tenía muy alta calidad proteica de alimentación. En efecto. Y en México, las harineras del maíz lo bloquearon. Liberado el patente en todo el mundo, lo aprovechó China, lo aprovechó la India, lo aprovechó África, y México, que lo dio a nacer, lo tuvieron que enterrar porque las harineras impidieron que ese maíz avanzara en el campo mexicano. Claro. Perdón, pero dices, vamos a terminarlo, pues por lo menos queremos empezarlo, porque el diputado nos señaló algo bien importante de las iniciativas, pero ahí te voy con las fechas. La del doctor Monreal ya fue el 23 de octubre del 2018, diputado. Ya vamos para un año. Para un año. La del senador José Narro, la del diputado Monreal
se llama Ley para el Desarrollo Agrario e está impulsando la creación de un fondo para el desarrollo agrario, precisamente para todo aspecto productivo. La del senador Narro el 13 de diciembre del 2018, perdón, pero por ahí mi magistrado en retiro, Rodolfo Veloz Bañuelos, señaló el diputado que son 2 zacatecanos. Dice, pues es que se ve como que estuvieran jugando a las... Vencidas. Exacto, perdón. Cuando pueden ser complementarias. Es correcto, y además discutidas y todo complementarias padre. de una Adelante, reforma Bravo. constitucional profunda que le Claro. restituya derechos a los Correcto, campesinos. integral, Porque, diputado. maestra, tiene tú toda la hablaste razón. de los campesinos con tierra. Sí, pero ¿verdad? ¿cuántos hay Pero sin ¿cuántos tierra? hay sin tierra? Correcto, O sea, nada más con reconocimiento. jornaleros agrícolas en México, campesinos sin tierra, más de 5 millones. Correcto. ¿Sí? ¿Ya no Sí. alcanzaron? ¿O les despojaron la tierra? ¿O la vendieron? ¿La rentaron? Se reformó el Algo así. 27 en el 92 y esa tierra que pueden ellos cultivar, pues es la otra mitad que no se repartió. Se repartió nada más la mitad. Llegamos hasta la mitad. ¿Y qué vas a repartir la parte de arriba? No te la vas a acabar con... El Bueno, segundo piso. mira, con la nueva tecnología, ¿verdad? Con la nueva tecnología, si tú te das un día, invito a los televidentes, un día visiten el Valle de San Quintín. Vas por la carretera y de este lado y de este otro lado ves invernaderos, ¿verdad? Tremendos, tremendos. Verdaderos neolatifundios. ¿Sí? Neolatifundios. Con la tecnología, la pequeña propiedad en México constitucionalmente se puede reducir a la mitad. ¿Sí? Y puedes hacer productiva esa tierra depositándola en manos campesinos con una política pública adecuada, Con crédito. ¿verdad? Permanente. Con crédito. Que no ¿verdad? acabe, que no Ahorita, acabe cada ¿cuánto te sexenio? da de crédito la financiera rural? Te está cobrando casi el 16-17%, mientras en Estados Unidos les cobran 0%, 1%, 2%. Ahí hay banca de desarrollo. Claro. Bueno, Y aquí no. ese es parte del problema. Pero, perdón el comentario y quiero que me lo permitan. Justamente la maestra ponía el dedo en la llaga, ¿no? Las responsabilidades que hay en los actores que estamos jugando el juego, ¿no? Y estas responsabilidades, justamente decía, bueno, pues que el legislativo no la congele, que le entre como debe entrarle. O sea, justamente en los Narro es de tiempos, qué ¿no? partido, perdón, mi ignorancia. Morena. Los dos son morenos. Vamos, le van a echar un montón. Hay Ustedes otro. van a echar un pues sí. montón, sí. Hay otro. Bueno, pero ahorita sí, ¿no? Pues sí, ¿ah? Pero justamente... Bueno, pues nos van a echar un montón, de todas maneras. Pero además, también la responsabilidad del Ejecutivo, y esto quiero decirlo con mucha responsabilidad en el tema. Inicia la administración y lo primero que vemos es un agravio a la división de poderes, donde entonces ya es un coto de poder o una pelea de poderes entre el Ejecutivo, Legislativo y demás, y por eso el llamado a la responsabilidad de cada poder, ¿no? De asumir lo que le corresponde. Hoy nos toca a lo mejor analizar iniciativas de ley que están profundizando en las necesidades. Y yo veo y celebro y también critico muchas de las reformas que están planteadas en este momento. Digo, el reconocimiento de posesionarios, el tema de las reversiones, el tema de posesionarios lo celebro. El tema de la reversión, como se plantea en la reforma, lo critico porque evidentemente deja en estado de indefensión, ¿no? Ya estamos hablando de tecnicismos más claros jurídicos, pero que analizando las reformas, finalmente lo que se debe hacer es profundizar en las necesidades que hay, tanto jurídicas como técnicas, y que no solamente sea una cuestión de escenario para un jugador político en este momento, sino que es un momento donde se puede crear historia justamente, ¿no? Donde es el momento justo donde se necesita una reforma que transforme y que nos lleve justamente al tema del siguiente paso que el campo necesita, que es producir justamente. Fíjate que esa parte es muy delicada. Por ejemplo, ¿qué está pasando en Yucatán? Nos hemos topado con algunos ejidos donde llega gente, ¿verdad?, a asambleas duras de ejidatarios con dinero en efectivo, Sí, claro, como los ¿sí? claro. Con A protección billetazos, de claro. seguridad a pagar Sí, sí, en sí. efectivo A pagar los qué. Y derechos, firman a el acta. comprar y firman los derechos. Me estás O sea, vendiendo toda esa la superficie. ¿Qué? Y no solamente están comprando A la tierra, fuerza, digamos. Sí. en cierto modo a la fuerza, están comprando tierra, están comprando autoridades, ¿sí?, que certifican y registran, que certifican Solamente con hay el una acompañamiento actividad de la que puede PEA y a veces en el RAN
certifican esas asambleas totalmente ilegales. Solamente hay un poder en México que puede hacer todo eso. ¿Cuál poder? El poder del narcotráfico. Claro. Es lo que yo digo, o sea, ¿de dónde? Ni siquiera se investiga de dónde sale ese dinero en efectivo. Y hay videos de esas asambleas. Están comprando cenotes. Ahora con esto del tren Maya, Diputado, hay en todo Oaxaca un proceso de despojo. están comprando bosques. Bueno, en Baja California, el señor Slim, ¿verdad?, con la Procuraduría Agraria a su servicio y el Registro Agrario Nacional de allá, de aquel estado en aquellos años del gobierno del PAN, se ha apropiado de un sinnúmero de ejidos, ¿verdad?, de Baja California, con grandes riquezas minerales, con localizaciones estratégicas, ¿verdad?, en el Mar de Cortés y en el Pacífico, y en esa cercanía con los Estados Unidos. Tenemos también grandes ficciones. En Ensenada está el Ejido Reforma Agraria Integral, con más de 600,000 hectáreas. Si tú te metes al sistema, que maneja el RAN, el sector agrario, el PINA. ¿Te parece que ese ejido ya está certificado y que todos los ejidatarios tienen su certificado de derechos agrarios? Mentira. Nadie tiene certificados de derechos agrarios y no pueden acceder a los créditos y a los programas porque no tienen esa legalidad. Bueno. Ahora, perdón, como decía el maestro hace un rato, existen los mecanismos jurídicos para revertir todas estas situaciones que platica el diputado. Una nulidad de esa acta de asamblea. Nada más quiero ver qué abogado se la va a aventar, si no es que lo levantan ¿Qué antes. autoridad Exacto. tiene los pantalones para revertir eso? Y es que eso iba, perdón que vuelvo a interrumpir, pero justamente eso hablaba de la responsabilidad de cada uno de los actores que estamos en el juego, ¿no?, y en el tema. La sociedad civil, los poderes del Estado, y donde la presión, que no exista la presión de estos actores sobre otros. Y el ejemplo claro de lo que estoy diciendo es la revocación de la suspensión del aeropuerto de Santa Lucía el día de hoy. Evidentemente hay una presión por parte de actores para que se pueda liberar. Claro, no está definido, ¿no? Pero finalmente es una parte que ya estaba muy clara y que justamente se habla de un interés nacional que no está acreditado, o sea, jurídicamente hablando como abogado, yo lo digo y los aviones evidentemente no hay acreditación de un interés nacional que esté siendo violentado en ese momento, ¿no? Entonces, hablamos de esta presión de los actores que estamos y de las responsabilidades que tenemos cada uno de nosotros. ¿Qué dificultad tener que estudiar un terreno tan complejo como el que estamos perfilando en nuestro auditorio? Aquí traigo algunos datos también de especialistas, nada menos que de la Universidad Autónoma de Chapingo, de que en México la población rural se estima en aproximadamente 24.5 millones de personas. De ellas, 10.7 millones pertenecen a la población económicamente activa. Pero solamente 3.1 millones de productores son dueños, en efecto, de su parcela. Entonces, esto sí nos lleva a ver que, bueno, se afirma que la pobreza en el medio rural pues afecta al 81.5% de la población, y la pobreza extrema, ¿no?, que es la forma fuente más, ¿no?, alcanza el 55.3%. Y los campesinos representan aproximadamente el 27% de la población, pero apenas generan un 6.8%, que probablemente ya bajó del Producto Interno Bruto. Lo cierto es que ese proyecto fracasó. Yo me acuerdo cuando se reformó en 27, Salinas nos llevó a visitar el proyecto Vaquerías en Nuevo León, que era un proyecto de asociación. Sus vecinos. ¿Verdad? Entonces, la verdad fue un fracaso. O sea, a 30 años ese proyecto fracasó porque no ha sacado de la pobreza a esos campesinos. Entonces, bien lo dice la maestra, iniciamos un nuevo. Yo recuerdo, veo que es un renacimiento. En Desatinos, y con eso nos vamos a una pausa. En Desatinos recuerdo a Echeverría ordenar la construcción de un aeropuerto en Loma Bonita, Oaxaca, para inundar de piñas al mundo. Y nunca salió ni un avión, ni una piña dentro de un avión del aeropuerto de Loma Bonita. Bueno, desatinos hay, pero para aventar para arriba en el campo mexicano. Cuando regresemos, las conclusiones. Juan Carlos, te doy la difícil tarea de iniciar las conclusiones. Tienes 2 minutos. Muchísimas gracias. Te voy diciendo. Me van avisando, por favor. Sí, para la reflexión, en efecto, ya como se comentaba aquí, desde la época precolonial, con el Calpulli, grandes conocedores nuestros antepasados conocían perfectamente en qué tierras había que producir determinado alimento para
cedérselos a los dioses, pero también para alimentar a toda la población. Después, durante la época colonial, afortunadamente, pues esto no concluyó, porque es en donde se crea el ejido, que también es una organización como estaba en el Calpulli originalmente. Esto nos da cuenta de que grandes conocedores, en efecto, de la tierra y de los productos que podemos obtener. Hay una ley muy interesante que se llama de variedades vegetales en México, y eso da cuenta de que está regulado claramente, que si perfeccionamos los alimentos, pues van a tener un título de propiedad los campesinos también, que les va a permitir, por supuesto, pues proteger su obra. Por otro lado, sí, adelante las políticas públicas en materia del mejoramiento, del bienestar de todos los campesinos. Y no solamente pensar en exportar a nuestros campesinos, por ejemplo, a Canadá. Hay cifras que son públicas y que la Secretaría de Relaciones Exteriores pues habla de cifras importantes. Este programa en 1974, en donde salen a trabajar a Canadá aproximadamente 20,000 campesinos. Ahora son aproximadamente 300,000 campesinos los que se van a trabajar a Canadá, y respecto de los cuales se encuentran las mejores condiciones para hacerlo. Pero vamos, ¿por qué no transportar estos programas también para darles las mejores condiciones y trabajar en México, ¿no? Bien, Benjamín, maestro, por favor. Yo iniciaría diciendo que en el tema básico que se planteó al principio, reforma, sí, es necesaria. ¿Puede ayudarnos a salir del atorón en donde estamos? Creo que sí, pero necesita ser una reforma más consciente de las necesidades de los núcleos agrarios en cuanto a esta transformación y a esta nueva etapa que los núcleos agrarios deben de seguir. Pero además debe ir de la mano de esta parte técnica a una parte política, a una parte social, pero también una parte jurídica. Que esta parte jurídica le dé justamente a los principios básicos que deben de prevalecer, que son los principios de seguridad y certeza jurídica y además legalidad, ¿no?, en el tema. Entonces, básicamente, ¿a qué me refiero con esto? Que estamos hablando de que el campo no puede ser ajeno a esos movimientos que hay en este momento en todo el país. Estamos hablando de perspectiva de género, estamos hablando de igualdad, de ser iguales ante la norma. Estamos hablando, por supuesto, de atenciones de derechos humanos, específicamente de pueblos originarios. Entonces, son varios elementos que evidentemente una reforma debe revestir, y que es complejo y es muy duro el tema, sí, claro, por supuesto, pero es parte de las responsabilidades que tenemos. Y justamente estos actores de los que hablábamos desde el principio no pueden jugar a hacer una reforma al vapor, deben jugar a hacer una reforma integral. ¿Qué irresponsabilidad sería el tomar las cosas a la ligera y dejar las cosas a medias? Correcto. Maestra. Conclusión, voluntad política. Definitivamente, afortunadamente en el Congreso hay personas como el diputado con toda la experiencia material en el campo, no nada más de escritorio, que sabe lo que hace falta, que sabe que esto es para antier, que hay que iniciarlo, porque de verdad tú señalas algo bien importante, no nada más meternos en el atolladero y la siguiente legislatura si you later alligator y adiós. No, o sea, empezarlo con voluntad política, que ahora sí le entren a la discusión integral y evidentemente fortalecimiento de las instituciones. Ya casi nos vamos, pero las instituciones, por Dios, hacen lo que pueden. Procuraduría Agraria, Registro Agrario Nacional y alguien bien importante que le debemos la paz en muchos lugares del campo mexicano, los tribunales agrarios. Están devastados, no hay presupuesto, están olvidados, no hay magistrados, están desintegrado el pleno. ¿Cómo van a tener certeza jurídica en todo lo que queremos hacer de inversiones si ni siquiera las instituciones están fortalecidas? Claro. Diputado. Yo me iría a la necesidad de que se debe hacer una reforma constitucional que restituya derechos que canceló la reforma neoliberal de Carlos Salinas en materia agraria, pero también que nos vayamos toda la sociedad del Estado mexicano a reconocer que la madre tierra es un ser vivo que merece que le reconozcamos en la Constitución que tiene derechos. Y a partir de ese primer principio que digo yo debe tener nuestra Constitución, entonces lanzarnos a darle todo el ordenamiento territorial a nuestra madre tierra, con respeto a ella, porque proyectos inmobiliarios,
proyectos de comunicaciones como el aeropuerto o como puede ser el Tren Maya, ¿sí? Sin respeto a la madre tierra, dicen, mira, mientras yo haga negocio hoy, ¿verdad? El futuro es después, no me importa. Mientras hoy exporte berries, acabándome las mejores aguas, ¿qué va en cada fresa que se exporta? ¿Qué va en cada cerveza y tequila que se exporta si no el agua mexicana? ¿Verdad? Entonces, tenemos que tener primero respeto por la madre tierra y por ahí va nuestra reforma constitucional para noviembre en el contexto del aniversario del Plan de Ayala. ¿Dónde la van a...? Yo soy diputado local, la voy a presentar en el Congreso del Estado para que se traslade al Congreso Federal para su análisis. Vas a hacer la presenta la legislatura de ustedes con el ánimo que se vaya al Congreso Nacional. Al Congreso Federal. Es una reforma constitucional que reconoce los derechos de la madre tierra y que restituye. ¿Tú ves esos derechos en las reformas de los zacatecanos? No, veo como que una competencia política de otra naturaleza y utilizan como pretexto, con todo respeto lo expreso, ¿verdad? Porque esto es profundizar más y facilitar más el despojo de tierras y aguas a ejidos y comunidades. Yo creo que hay legisladores que ni siquiera el frijolito de la primaria cultivaron. Claro. No lo echaron en su frasquito para que germinara. Exactamente. Muchas gracias. Gracias, de verdad. Muchas gracias. Te agradezco mucho. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Gracias. Estaremos muy pendientes, nos gustaría conocer la iniciativa. Claro, por supuesto, es importante. No, bueno, salgo más preocupado de lo que entré al programa. Claro. Vamos a preocuparnos y ocuparnos. Vamos a ocuparnos, esa es la parte. Sí, bien dicho, vamos a ocuparnos, porque el campo mexicano, bien que lo requiere, por el bien de México y de nuestras mesas. Muchas gracias. Hasta la próxima aquí a Fondo.